Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Y para mí, pues es un placer estar aquí compartiendo este espacio de crecimiento y desarrollo, explorando nuestro universo emocional. Hoy pues tenemos un tema que ha estado resonando en nuestras redes sociales y pues es muy de actualidad con el mundo que estamos viviendo hoy y es cómo reaccionar ante un diagnóstico de COVID positivo. Entonces, obviamente vamos a hacer un abordaje desde el punto de vista de la psicología y luego, pues, vamos a ir analizando otros aspectos también que son importantes en este tema. Y pues hay que entender que el coronavirus es una enfermedad nueva, eh, por decirlo así, que apareció en nuestro mundo y pues se va a quedar un tiempo más hasta que los sistemas de vacunación puedan ya inmunizar a los países, pero estamos viendo y se ve que ese proceso va a ser un poco demorado en algunos países, en otros será más eficiente. Entonces tenemos que estar preparados si nos llega a tocar vivir un COVID positivo, ¿no? Y como es bien sabido, pues los orígenes se remontan al pasado diciembre del 2019, o sea, ya hace algunos meses atrás, pero debido a la gran interconexión de nuestra sociedad actual, pues esto llevó a que todo el mundo se viera afectado y generó un colapso económico, social, psicológico, disparando las tasas de suicidio al doble. Ya por sí que eran alarmantes, cada 40 segundos una persona se suicida y hoy por hoy está rondando los 20 segundos, así que estamos hablando casi de que se ha duplicado. Y siendo así, pues todas las ramas de gestión emocional, como la psicología, el coaching, la consejería, pues han comenzado a trabajar para apoyar y poder resolver de cierta forma estas situaciones que estamos experimentando, ¿sí? Y pues desde el punto de vista de los terapeutas, pues no podemos ser una desafortunada excepción a esta tendencia. Y es por ello que estamos haciendo este programa para tratar de dar un poco de guía, ¿no? Y la pregunta con la que vamos a desarrollar el programa de hoy es, ¿cómo hacer frente a un diagnóstico positivo de COVID? Pues con el fin de buscar una respuesta, pues hemos eh, consultado con diferentes fuentes y manuales y hemos llegado al desarrollo de un compendio
de diferentes medidas, ¿sí? Entonces, lo primero que va a aparecer y lo primero que hay que trabajar es el control de los pensamientos irracionales, que para los que están familiarizados con la psicología, pues no es un término nuevo, pero para los que no, pues el pensamiento irracional es una idea de índole negativa, no basada en la realidad, que suele adquirir matices dramáticos y exagerados. Generalmente provoca un profundo malestar emocional, y esto puede ser muy difícil de sobrellevar para las personas. Entonces, desde esta definición de lo que es el pensamiento irracional, pues entramos en cómo plantearlo y utilizarlo en la parte del COVID. Entonces, si te han diagnosticado COVID-19 o algún familiar, es probable que aunque experimentarlo sea de por sí complejo y haya incluso hasta estigmas sociales, pues ya haya comenzado a experimentar aquello que los psicólogos llaman pensamiento irracional. O sea, un pensamiento irracional, pese a que puede ser normal, dadas las circunstancias, pues, y que obviamente ante una situación como esta, no es para nada eh, impensable que llegue a acontecer, pues en situaciones estresantes y de carácter desconocido, pues puede que no sea muy adaptativo o positivo para cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la final constituye un modo de pensamiento que no ayuda para nada en la situación que estamos viviendo. O sea, si realmente el pensamiento irracional, que tiende a ser fatalista, pues nos ayudara a mejorar o nos hiciera algún bien, pues diríamos, ok, no hay problema, continúa. Pero el problema es que en sí esto no ayudará en nada a la hora de afrontar esta dolencia médica de la que estás padeciendo y deberás superar. Y lo que sí hay que entender es que el sistema inmunológico está profundamente relacionado con el equilibrio emocional. Entonces, si entramos en un estado emocionalmente inestable, pues probablemente podamos tener complicaciones a la hora de enfrentar el virus. Entonces, ahí es donde entra la importancia de cómo evitarlo. Entonces, el primer paso para deshacerse de ellos es la correcta detección, y lo que permitirá realizar un sistema o un protocolo que puede tener tres etapas o se puede caracterizar por tres niveles para tú poder darte cuenta de que estás viviendo un pensamiento irracional. O sea, la primera sería que son automáticos, o sea, no se generan de forma voluntaria, no es que tú te sientas a pensar, ¿y ahora qué va a ser de mí? Sino que llegan y son pensamientos intrusivos, o sea, llegan e interfieren con todo lo que estés haciendo en cualquier situación. Son infundados, o sea, no corresponden a la realidad y están dentro del marco del pensamiento neurótico, porque no tienen que ver con lo que tú estás viviendo aquí y ahora. Ok, tiene un diagnóstico, pero no sabemos si vas a tener una evolución normal o va a haber una complicación, o sea, no sabemos. Em, Vale aclarar que la mayoría de los casos, y estamos hablando de más del 90%, no tiene complicaciones ni riesgos para la vida de las personas. Entonces, yo creo que por ahí hay que ir centrando y darnos cuenta si son infundados o están dentro del espectro del neurotismo, es decir, que no hay evidencia con la que tú puedas demostrar esta realidad que estás construyendo. Y obviamente, pues, que están estresantes, o sea, provocan una respuesta emocional negativa y agobiante. En consecuencia, el caso, si tiene estas características, pues estás padeciendo de ese pensamiento irracional, de esos pensamientos intrusivos. Y en el caso de que detectes esta serie de pensamientos de índole negativo y obviamente te molesta experimentarlos y quieres saber cómo controlarlos, pues deberás plantearte una serie de estrategias. Me dirán, pero Cristian, ¿qué es específicamente un pensamiento irracional? Pues te voy a poner unos ejemplos que se ven muy comunes en las personas que lo han vivido, y son ideas como, voy a morir, o yo soy más débil que los demás, o yo siempre he sido enfermizo, no lo voy a superar,
o mi caso va a ser más grave que el resto, de ley me van a tener que meter en cuidados intensivos, o yo no creo en las prescripciones de los médicos, no son de fiar, o sea, todo ese tipo de pensamientos, pues entra en esa categoría para darte señales de que tal vez estás botándole gasolina a un fuego que puede generarte muchos problemas innecesarios. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de afrontamiento para manejar los pensamientos irracionales? Pues el siguiente paso será, como es evidente, pues poner en marcha una serie de estrategias que te permitan gestionarlos. Em, y quiero proponerte algunas técnicas que hemos visto aplicado para situaciones similares y que son científicamente confiables. Una de ellas es la técnica de stop thinking, que es el parar de pensar. Y cuando detectas que tus pensamientos se vuelven irracionales y comiences en consecuencia a sentirte mal, a esa rumiación, es decir, a ese pensamiento negativo en tu mente en voz alta, mentalmente hablando, claro, o si quieres puedes hacerlo también en voz alta un par de veces y con un aplauso dices stop. Después de cortar la línea de pensamiento, intenta llevar tu mente a un pensamiento constructivo, que sea diferente a esto. Es decir, una vez que cortas esta línea, debes sustituirla por otra de carácter reconfortante o adaptativo, constructivo. Entonces puede ser como stop y voy a esperar los hechos y haré lo mejor que pueda ahora. Listo. Stop, un aplauso fuerte. En este momento no hay evidencia que algo malo esté pasando. Seguiré con la medicación y veamos qué sucede. Voy a seguir las indicaciones de los médicos. No he presentado ningún síntoma de gravedad ni ninguna complicación, así que viviré en el presente. Ese estilo de pensamientos te va a ayudar a cortarlo y cuando tú haces esta técnica que entra dentro de la línea disruptiva, cuando cortas esa línea de pensamiento y comienzas a reemplazarlos por otro, es como que le vas enseñando a tu inconsciente hacia dónde realmente quieres ir y de esta forma pues vas a poder eh, gestionar correctamente esto, ¿no? La segunda técnica que les quiero regalar en este programa es la técnica de racionalización. O sea, otra forma de enfrentarse a los pensamientos irracionales es tratando de racionalizarnos mediante el uso del pensamiento analítico. Es decir, tomando la idea y analizando meticulosamente qué parte es verdad y cuál no. Es decir, si son seguidores de nuestros programas, ya habrán escuchado hablar del famoso modelo Pitch para detectar el pensamiento neurótico. Entonces, vamos con la P, que es de percepción, que son los hechos, que es lo que la evidencia está mostrando en el aquí y el ahora. Luego pasamos a la I, que es de lo imaginado, que es el proceso mental. Luego pasamos a el H de hago, acciones, y la S de... perdón, pasamos a la S de sensaciones. Y por último, pues pasamos a las acciones. Si en algún momento está cambiado ese modelo, o sea, P-I-S-H, pitch, pues estás en pensamiento neurótico. Entonces, al hacer un análisis racional, analítico de los hechos, de la evidencia que tienes, pues le puedes cortar mucho poder a esa faceta neurótica que puede estar empeorando la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntas como, ¿por qué iba a ser yo un caso de los que se complican o por qué no puedo vivirlo como millones de personas que sencillamente es como un proceso gripal que experimentaron? Entonces, es y regresar tu mente con este pensamiento analítico al aquí, a la hora. Y una vez que estás ahí en el presente, confrontar esos miedos y esas inseguridades con esa realidad objetiva y obviamente ahí
podrás enmarcar el desafío en los hechos y las verdades que tienes. O sea, ¿cuáles son las verdades? Todo lo que puedas comprobar. Entonces, también es posible que experimentes ideas sobrevaloradas, es decir, pensamientos a los que se le está atribuyendo una convicción muy superior a la que realmente deberían tener. O sea, ¿qué es una idea sobrevalorada? Son creencias socialmente aceptables, o sea, contenido, pero que son anómalas en una persona por su dominancia, forma e intensidad con que se mantienen estas ideas, ¿no? Entonces, en el caso de estas ideas sobrevaloradas, hay que también tener mucho cuidado. O sea, por ejemplo, eh, teniendo en cuenta que tampoco son realmente adaptativas, pues tampoco van a ayudar mucho a que te funcionen, ¿no? Eh, Esto pasa cuando una persona que es relativamente importante para ti lo señala. A veces una abuelita o un tío o un padre tiene alguna idea o tienen creencias sobre ciertas cosas y eso puede ayudar a complicar a veces el cuadro cuando realmente no hay un respaldo para este contenido, ¿sí? Entonces, siempre es recomendable cuando tengas dudas, pues contrastar tus pensamientos e ideas con un experto y no con otras personas que están a tu alrededor. Yo he visto personas que dicen, ah, no, pero el doctor tal cosa dijo esto. Y yo, ok, ¿cuál es su especialidad? Ah, no, es doctor en jurisprudencia. Yo, pero ¿cómo puedes tomar la opinión de un doctor en derecho y pasarte por encima de lo que un médico o un especialista en el área está diciendo? Entonces, es darse cuenta que hay que tener mucho cuidado con la famosa falacia del experto que está vinculada con esto, que es alguien con autoridad que dice algo y tendemos a darle valor y credibilidad y muchas veces no lo es. Hay veces que los actores, o como pasó con el caso de muchos cantantes que han dicho o hablado sobre la cuestión del COVID y han generado unas reacciones negativas en las personas, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Entonces, mucho cuidado con estas cuestiones también. Entonces, espero que les haya sido de utilidad trabajar con estas estrategias. La segunda que quiero trabajar, y serían las dos que aportaríamos en este programa, es muy en mi línea de especialidad, que es la gestión de las emociones negativas, entre comillas, ¿no? Recordando que todas las emociones son legítimas y deben ser gestionadas, pero digamos que hay algunas que nos pueden generar cierto grado de malestar y podemos ponerle esas entre comillas, ¿no? Aunque todas tienen un mensaje positivo. Entonces, es muy razonable que experimente emociones negativas si tienes un diagnóstico positivo de COVID, que deberías aprender a gestionar con prioridad si no quieres que estas emociones se vuelquen en tu contra y puedan dañar o debilitar tu sistema inmunológico. Entonces, en consecuencias, has de saber que experimentar una reacción emocional negativa ante una enfermedad como el coronavirus es algo completamente normal, de lo que no debes sentir vergüenza ni tratar de enmascarar un estado emocional, porque eso solo va a ser eh, negativo y contraproducente. Entonces, ¿cómo es que se da este proceso de respuesta emocional? Pues normalmente esto viene de una respuesta neurofisiológica que va a generar una respuesta comportamental, o sea, un cambio en nuestro cuerpo, o sea, no es invención nuestra, y que termina en un proceso cognitivo. Eh, lo primero que tenemos que analizar para dar luces si nuestra respuesta emocional puede ser negativa, entre comillas, es el primer paso, que es la em, hipotimia, que es el estado de ánimo decaído, bajo, triste, afligido,
sin que llegue a ser depresión clínicamente diagnosticado. Recuerden que la depresión requiere un tiempo y ciertas consecuencias. Entonces, esta hipotomía es ese ánimo decaído. El segundo indicador sería la ansiedad, que es un estado de tensión elevada, preocupaciones constantes, nerviosismo, estás irritable. Eh, Igual no hace referencia a un estado preexistente en el caso del trastorno de ansiedad generalizado. O sea, es decir, cuando aparece sin que antes hayas tenido algún diagnóstico o síntomas constantes que pudieran indicar una enfermedad mental no diagnosticada. El tercer indicador, obviamente, es la que te vuelve irritable, te vuelve hostil, poco receptivo a la crítica y muy difícil de consolar. El cuarto indicador es el aplanamiento o alexitimia, como se le conoce, que es el rango limitado de expresión emocional. O sea, no respondes adecuadamente a los estímulos del ambiente, situaciones o cosas que antes te gustaban, pues sencillamente tienen una respuesta plana. Entonces es como que estás así en frecuencias bajas y nada te cambia de eso. Y el quinto está muy relacionado con otros, que es un enfado constante, es una reacción agresiva y exagerada ante situaciones que se valoran como negativas, pero que pueden verse como una respuesta exagerada. Entonces, aunque es natural que puedas experimentar algunas de las anteriores respuestas emocionales, al igual que acontece tanto con los pensamientos irracionales eh, sobre el COVID, pues has de recordar que estas respuestas son eh, necesarias gestionar porque no son adaptativas. O sea, no contribuyen a que puedas hacer frente de una manera eficiente a la enfermedad. Y pues es recomendable que pongas en marcha una serie de técnicas que te ayudarán a gestionar estas emociones. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de afrontamiento de las emociones negativas? Pues lo primero tiene que ver mucho con lo que hemos hablado en otros programas y aquí todo se conecta para que vean, que es la técnica de respiración controlada que se utiliza en el mindfulness. Entonces, controlar tu respiración de forma consciente te va a ayudar a tomar el control de tus emociones, porque la respiración diafragmática, que es esa que es inflando la barriga y no el pecho, el tórax, va a generar un reflejo diafragmático que hace que se dispare el sistema parasimpático que frena al simpático, que es el que nos pone en estado de alerta, que libera toda la adrenalina y nos pone pues en esos estados de estrés y tensión, generando una gran acumulación de cortisol en nuestro cerebro y entorpeciendo nuestra vida en general. Entonces la técnica es muy sencilla, inhalas lentamente llenando de aire tu abdomen, una respiración profunda, no el pecho, mientras cuentas del 1 al 10 y del 10 al 1. Mantén el aire del interior de tus pulmones durante 10 segundos y exhala y repite otra vez la cuenta. Esta técnica es muy sencilla y es una forma segura de utilizar la fisiología a tu favor para que puedas tener una correcta gestión de tus emociones. La segunda técnica pues está muy conectada y es el mindfulness. Y otra forma de enfrentar las emociones es a través del uso de la conciencia plena. Entonces puedes realizar varias respiraciones controladas para empezar y una vez que estés relajado, evoca imágenes placenteras y tranquilizadoras como una playa eh, o el lugar favorito donde hayas pasado momentos muy agradables en tu vida y trata de distanciarte de la situación que te está generando ese malestar. Esta técnica de mindfulness que utiliza la logoterapia, es decir, la imaginación y la proyección de tu mente y el cambio de enfoque va a hacer, como dice Daniel Goleman en su libro Focus, que cuando cambias tu atención y cuando cambias el procesamiento cognitivo y la valoración de una situación, también va a cambiar la respuesta emocional y eso está científicamente comprobado. Así que si cambias el enfoque, cambia la respuesta emocional. Las emociones que estás experimentando es porque estás enfocado en un punto de la realidad y ese punto pues va a generar una respuesta de retroalimentación que puede ser, en este caso, emociones negativas o
emociones positivas. Entonces, si aprendemos a educar nuestra mente y a tomar el control y llevar nuestro estado de conciencia a otro lugar, pues va a conseguir estados emocionales muy diferentes y positivos. Y recuerda, si elevas y mejoras tu sistema emocional, pues el sistema inmunológico también va a mejorar y pues va a poder mejorar mucho más rápido. Y la última técnica que te quiero dar es la técnica de la musicoterapia. Una forma simple y efectiva de erradicar las emociones negativas que pueden haberte llegado por este diagnóstico es entregarte a la relajación de la música que te genera felicidad, de esa música que te da paz. O actividades que sean capaces de activar emociones positivas en ti. O sea, estas dependerán de tus preferencias personales, que puede ser tan diverso como jugar videojuegos o ver esas series o esas películas que te gustaban, leer un libro, una novela de aventuras. Pero yo en esta técnica 3 de actividades que pueden activar los estados emocionales, pues me inclino a recomendarte la musicoterapia, ya que eh, las respuestas musicales, los tonos que entran dentro de la parte del lenguaje no verbal, como el paralenguaje, tienen un poder muy poderoso en nuestra psique, en nuestro inconsciente. Entonces, yo te recomendaría utilizar la musicoterapia a tu favor. Si quieres ponerte un poco más científico, puedes descargarte algunas apps que tienen música bineural que ayudan a que el cerebro con un tipo de ondas específicas cambie su frecuencia y te puedas sentir mejor. Entonces, pues ya te llevas algunas técnicas que te van a ayudar muchísimo para enfrentar el COVID, el diagnóstico del COVID y esperando que tengan la mejor evolución, recordando que más del 90% de las personas no tienen complicaciones y tu vida no está en riesgo porque tenga un diagnóstico. Muchos lo han tenido y sencillamente ha sido asintomático y no se dan cuenta. Así que siempre mantengámonos enfocados en los hechos. Hechos son verdades. Y con las técnicas que te di, pues seguramente vas a poder enfrentar cada una de estas situaciones de una mejor manera. Recuerda que en el caso que se te dificulte hacer esta gestión por ti mismo, no hay ningún problema. Búscanos en redes sociales www.pernetpnlcoach.com y pues cuéntanos cómo te podemos apoyar y nuestro equipo de coaches profesionales, psicólogos, médicos, expertos en conciencia plena, pues estarán listos para responderte y darte todo el apoyo que necesites para poder equilibrar tu estado emocional durante este mal momento que estás viviendo. Y pues recuerda que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino es un rasgo de inteligencia. Así que, amigos, espero que haya sido de utilidad este programa de hoy. Eh, recuerden, la cita es martes y jueves 8 p.m., así que nos vemos el día jueves con otro programa donde estaremos desarrollando los temas que ustedes mismos nos plantean en las redes sociales. Si quieres, pues entra a pnlcoach.com y en foro coméntanos cuál te gustaría que sería el tema que desarrollemos y lo tendremos en consideración para la siguiente semana. Recuerden que esto es para ustedes, así que síganos en redes sociales, comparte esta información y pues seguimos en contacto y recuerda siempre, haz el bien y no mires a quién. Les saludó Cristian Pernet, nos vemos en una siguiente emisión. Camouflage colors side by